Hola, buenas tardes. Soy Adalgisa Valencia de la Facultad de Educación de la licenciatura en Artes Plásticas. Para la clase de Filosofía Política estamos realizando este video en donde trataremos la época de la violencia desde la última mitad del siglo XX en Colombia. Entonces, bueno, primero, pues la violencia en Colombia es considerado como, históricamente, como todos estos aconteceres que se han dado en la búsqueda de la democracia y cómo se han surgido los partidos políticos que han sido los principales actores del conflicto directamente, digamos. Entonces está el Partido Conservador y el Partido Liberal en un principio, que les decían los godos y los que eran conservadores, y los liberales, que en un principio pues esta era como una guerra civil a mediados, desde 1920, creo que fue la guerra de los mil días, luego ya en la época de los 30 esta pugna se vio reflejada directamente en los pueblos, no tanto en las ciudades grandes, pero pues la gente de los pueblos fue la más afectada. Entonces, dieron muchos conflictos internos donde se dieron los primeros desplazamientos a raíz de la violencia. Los grupos que estaban enfrentados en el departamento de Boyacá eran llamados los chulavitas, y en la parte del Cauca les decían los pájaros, porque pues también cada región tenía su propio conflicto aparte del nacional como tal. Entonces, en esa época fue donde empezaron a haber primeras migraciones forzosas. Hubo mucha pérdida de seres humanos, de hombres que estaban combatiendo, mujeres que pues tenían sus hijos para la guerra en estos momentos, y como la pérdida de alimentos, porque pues no, si bien no había construidos muchos caminos ni nada, pues también había sectores que quedaban aislados por la misma violencia. Hubo varios actores que participaron en diferentes momentos de la historia. Entonces, estaba muy marcado el Partido Liberal, el Partido Conservador, perdón, que no quería perder como el poder que tenía en las tierras, porque pues en mi parecer, en opinión, la guerra en Colombia se ha dado por la tierra. Al tener una poca gente, la mayor cantidad de tierra, se ha dado obviamente en inequidad social, porque pues quien trabaja la tierra no es quien es el dueño de la tierra. Ahí son muy pocos los que son los dueños de la tierra como tal, y pues el obrero, que es el que trabaja la tierra, el campesino, obviamente también en derecho de reclamar sus derechos, pues se ve sometido también, y pues en el momento de la historia la opción es tomar las armas, y pues obviamente empiezan a haber charcillas dolorosas porque son generaciones y generaciones asesinadas. Entonces cada quien, en busca de defenderse también y sus ideas y su vida, pues toma postura social también al respecto. Lo vemos hasta hoy en día, porque la inequidad social pues es que nos sigue generando un conflicto. La riqueza sigue estando repartida entre muy pocos, cuando quien la trabaja es quien menos beneficio tiene, y menos garantías tiene también frente al Estado. Entonces, bueno, estábamos por el lado de la violencia en Colombia. Estaba en el momento Rojas Pinilla, que fue un líder militar que tomó el poder, y después de cuando él tomó el poder, se crea el Frente Nacional para tratar de unir y de darle visibilidad política por igual al partido Liberal y al Partido Conservador. Ese Frente Nacional, que es como cuando se hace el primer proceso de paz para tratar de frenar esa ola de violencia tan fuerte que había en el país, lo que se recrudece igual con la muerte de Gaitán, porque pues con la muerte de Gaitán en el 48, se recrudece la violencia, y llega todo ese rezago, todo lo que sucedía en la zona rural, fue que llegó y se visibilizó directamente en la ciudad con la muerte de Gaitán, que era pues el líder político liberal,
a pesar de ser liberal, pues tenía propuestas para toda la población. Entonces, muere con la muerte de Gaitán, llega el Bogotazo, y a raíz del Bogotazo pues, se recrudece la época de la violencia, y pues hay innumerables cantidades de muertos, lo que deriva en nuevamente tener que ver cómo se va a hacer frente a esa situación de violencia. Yo leí el libro La mala hora de Gabriel García Márquez, en donde se muestra, pues evidentemente en esa zona de Macondo se vivía esa época de la violencia, cuando pues quien era el alcalde tenía como todo el poder sobre la población, y pues quien difería entonces obviamente era presa de su furia, y todo dependía de lo que él dijera. Entonces, en el libro Gabriel García Márquez narra muy bien, de una manera muy vívida, cómo la gente por miedo tuvo que emigrar, dejar sus animales, dejar las pocas posesiones que tenían, y cómo pues todos estos acontecimientos derivaron obviamente en la toma de las armas para poder defenderse. Entonces, pues después de toda esta de la guerra política y partidista que se da por los partidos políticos, pues deriva obviamente en guerrillas, en grupos armados, luego en paramilitares, gente que entonces el conflicto ya se vuelve algo de forma personal y de forma social, porque pues cada quien tiene que defender sus intereses. Me gustó mucho el libro, me parece que tiene una narrativa muy amplia sobre lo que fue pues parte del conflicto, también como pues la parte religiosa también que era muy marcada en esa época con la política, pues en Colombia o en Latinoamérica particularmente siempre la religión ha tenido un gran peso dentro de la política, y pues en el libro se ve cómo a veces las iglesias y eso eran lugares lugares se usaban como escondites y todo eso para poder librar de las cacerías de personas que se hacían, y como también la gente desplazada pues las ha usado para refugiarse. Me parece pues triste todo el recuerdo que se hace de tanto tiempo que hemos tenido de violencia en Colombia. Se han hecho varios intentos. Espero que ojalá algún día la tierra sea repartida para quienes la trabajan y que todo el mundo tenga un espacio en el país, más allá de sus intereses propios. Por favor, tú puedes opinar al respecto. ¿Tú qué piensas sobre el libro? Creo que tú también leíste La mala hora. Sí, lo leí. Lo he leído como 2, 3 veces. Siempre he sido como muy seguidora como de nuestros lectores nacionales, ¿no? Entre esos pues Márquez. La mala hora siempre lo he asociado mucho a las guerras no mienten de Galeano. Creo que algo se tuvo que leer para escribir lo que escribió, porque son muy cercanos en cuanto a los acontecimientos. Galeano decía que ninguna guerra tiene la honestidad de confesar, ¿no? De ser sincero y decir, yo mato para robar, no. Las guerras siempre invocan motivos nobles. Matan en nombre de la paz, en nombre de Dios, en nombre de la civilización, del progreso, de la democracia. Y como si todo esto no alcanzara, siempre están los medios de comunicación inventándose enemigos, ¿no? Para justificar como la conversión del mundo en un gran manicomio y el inmenso matadero que somos ahora. Qué pena, me presento con el resto. Mi nombre es Michelle Rincón, yo estoy en la Facultad de Educación, estudiando licenciatura en Literatura y Lengua Castellana. Sí, definitivamente es un poco complicado, ¿no? Todo lo que hemos vivido, ¿no? En los últimos 30 años Colombia se ha enfrentado a más de 5 procesos de paz, ¿no? Y hasta ahora se logra hacer como un consenso de todo esto. A raíz de todo esto hay una autora que se llama Claudia Palacios, escribe un libro que se llama Perdonar lo imperdonable, donde en una de las entrevistas que ella les hace a las víctimas, a los desplazados por la violencia y el narcotráfico,
dice que el perdón es un regalo que la víctima se hace a ella misma, no tanto, no tanto a su victimario, sino que es un regalo que se hace a ella misma para poder cortar el daño que esta persona o esta entidad le hizo, le realizó. En cuanto a los grandes acontecimientos, yo rescato seis. Los he nombrado, pero yo los voy a volver a nombrar como en un orden cronológico. El primero, que es la República Conservadora del 1886 a 1930, que tiene procesos muy claves como lo que es la Guerra de los Mil Días, la separación de Panamá, el gobierno personalista de Rafael Reyes y los procesos de cambio socioeconómico que, bueno, que generó como estos grandes cambios, ¿no? El segundo es la República Liberal en 1930 a 1946, donde se destaca este proceso de modernización estatal, o sea, impulsada por toda esta revolución en marcha de López Pumarejo y la aparición del movimiento gaitanista y la agudización de las luchas populares por la tierra. El tercero, que es el retorno conservador desde 1946 hasta 1953, donde caracterizado por la polarización de la lucha entre los liberales y conservadores, que se manifestó con el asesinato de Gaitán, el Bogotazo y el periodo de la violencia, donde surge toda esa problemática del narcotráfico y las Fuerzas Armadas Revolucionarias. El cuarto, la dictadura que surge entre 1953 hasta 1957, donde Rojas Pinilla surge como alternativa para frenar la violencia partidista. Propone una amnistía y emprende inversiones en obras públicas. El quinto, el Frente Nacional, 1958 al 74, 74-75, donde el pacto bipartidista en el que liberales y conservadores basados en la alternativa del gobierno y la paridad de la administración controlan al país, se destaca la reforma agraria, el surgimiento de las guerrillas comunistas y la reforma constitucional del 68. Y por último, el proceso post-Frente Nacional, que empieza desde el 74, donde desaparece toda esta teoría bipartidista y empiezan a aparecer los nuevos partidos, ¿no? Colombia venía de una época en que si no eras liberal eras conservador y de ahí no te podías mover, no había como puntos intermedios, no había otros puntos de vista y era algo, era algo extremo, ¿no? O estabas en un lado o estabas en el otro. Entonces surgen los nuevos partidos como el Partido de la U, el Centro Democrático, la Opción Ciudadana, el Cambio Radical, el Polo Democrático Alternativo, el Partido Verde, el Movimiento Independiente de la Renovación Absoluta, el MIRA, la Alianza Social, Independiente, sí, a Sociedades Indígenas de Colombia y el Movimiento Alternativo Indígena Social. La Unión Patriótica y por último aparece el partido FARC, que surge después de la firma del proceso de paz, que surge a través del gran cambio que se hizo, que ya no son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, sino que se cambia por la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, tratando de incluir a toda la población en este nuevo comienzo político, ¿no? Como volver a empezar una democracia que, como bien hemos dicho, siempre ha estado como en veremos, ¿no? O sea, es una democracia entre mí, ¿no? Donde siempre hay un poder sobre todos. O sea, siempre en Colombia se vio como esta falsa democracia. Siempre mandaban como los altos rangos, eran los que se encargaban de decirle a las personas qué pensar, qué hacer, qué desear. Y la gente del campo que no tenía como acceso a la educación siempre se veían sometidos. A raíz del proceso de paz, a mí me gustaría rescatar en cuanto a la educación en Colombia, tener como un nuevo comienzo, ¿no? Empezar a educar para la paz. Creo que es como un propósito que debemos tener todos como educadores.
eh, salir de rescatar como toda esta memoria que sí hay que tenerla en cuenta, claro que sí hay que saber de dónde venimos, pero más que saber de dónde venimos tenemos que empezar a mirar para dónde vamos, qué es lo que queremos y empezar a educar a los chicos para la paz. No sé si alguno quiere aportar algo más. Sí, yo creo que en la apreciación que hice anteriormente tenía desfasados los hechos cronológicos. Creo que nombré primero el gobierno de Rojas Pinilla de Frente Nacional, que nombré antes de ay, perdón, se me escapa, ¿me ayudas? Sí, siempre se enreda uno. Creo que lo nombré Bueno, antes de primero está el Bogotazo. de Rumorejo. Es que de Gaitán, perdón. Creo que nombré Sí, el Frente Nacional antes de Gaitán, entonces quería hacer esa aclaración cronológica. Creo que me equivoqué ahí. sí, sí, sí. Sí, no, hay veces se enreda uno con las fechas. Sí, sí. Sí, no. Entonces, eso, no, y pues estoy de acuerdo contigo, Michelle, totalmente en tu apreciación sobre lo que ha sido también la época de la violencia en Colombia. Sí, bueno, yo creo que con esto damos cierre al debate, dejando como eso, como moraleja, ¿no? Educar a los colombianos para la paz, dejar de rescatar tanto la memoria y seguir rescatando la memoria, pero en pro de la paz. Bueno, muchas gracias. Vale, buena Hasta luego. tarde. Gracias.